A ver, pensemos en un país que es, en esencia, un puzzle gigantesco. Un montón de culturas, religiones, idiomas, todo encajado y sostenido increíblemente por una sola persona. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Yugoslavia. Vamos a desgranar cómo esa nación, que parecía fuerte y próspera, acabó saltando por los aires en uno de los conflictos más salvajes que ha visto Europa en las últimas décadas. Bueno, esta descripción que estamos viendo es que lo clava. 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades. Es que ya de por sí suena a una complejidad tremenda, ¿verdad? Yugoslavia era un verdadero mosaico. Pero ojo, la clave de todo esto, lo más importante de la lista, es lo que viene al final, un líder. Porque al final del día, todo ese equilibrio tan delicado pendía de un hilo, y ese hilo era una única persona. Claro, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo un país que parece ir bien, que parece estable, de repente se desintegra de una forma tan violenta? Pues como suele pasar en estos casos, no hay una sola respuesta. No fue una cosa, fue una auténtica tormenta perfecta. Se juntaron problemas políticos, una crisis económica brutal y sobre todo un nacionalismo que se desató con una fuerza increíble. Vamos a ver exactamente cómo se prendió la mecha. Vale. Para entender por qué todo se vino abajo, primero tenemos que entender qué es lo que lo mantenía en pie. ¿Cuál era el pilar que sujetaba todo el edificio? Y ese pilar, claro, tenía nombre y apellido. Mariscal Josip Broz Tito. Tito levantó un Estado basado en una idea muy potente, hermandad y unidad. Y fue muy listo, porque supo mantener a Yugoslavia en un punto intermedio, ¿sabes? Ni con el bloque soviético ni totalmente con Occidente. Y esto le vino de perlas, porque podía recibir ayudas de los dos lados. Pero, más allá de la estrategia política, lo fundamental era su figura. Era él, su carisma, su autoridad, lo que de verdad conseguía que serbios, croatas, bosnios, eslovenos, todos se sintieran parte de lo mismo, bajo la misma bandera. Y oye, la verdad es que el sistema parecía que funcionaba, y vaya si funcionaba. Durante décadas, Yugoslavia fue un ejemplo de éxito. Estamos hablando de un crecimiento económico muy bueno, sanidad para todos, una esperanza de vida alta, había una sensación general de estabilidad, de prosperidad, daba la impresión de que aquello era, bueno, inquebrantable. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Debajo de esa fachada de prosperidad, las tensiones se iban acumulando, poco a poco, sin que se notara demasiado. Y claro, cuando el gran pilar que lo sujetaba todo desapareció, de repente, esas pequeñas grietas se convirtieron en abismos insalvables. Y aquí lo tenemos, el punto de inflexión, el principio del fin. 4 de mayo de 1980, muere Tito, y con él se va todo. Se va el árbitro, la única figura que podía mantener el equilibrio entre todas las partes. Dejó un vacío de poder gigantesco que nadie, absolutamente nadie, supo o pudo llenar. Y como era de esperar, las viejas rencillas, los antiguos fantasmas, no tardaron nada en volver a aparecer. El primer gran incendio que se desató fue el económico. La crisis del petróleo de los 70, sumada a años de una gestión, digamos que no muy buena, dejó al país con una deuda externa brutal. Casi 20.000 millones de dólares, una barbaridad para la época. Y claro, llega el Fondo Monetario Internacional, impone sus reformas, ¿y qué pasa? Pues que la pobreza sube como la espuma y los salarios se desploman. Ese descontento social fue sin duda el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría después. Y esta crisis económica no hizo más que echar leña al fuego de una división que ya estaba ahí. Por un lado tenías el norte, más rico, más industrializado, Eslovenia, Croacia, y por otro, el sur, mucho más pobre. La sensación en el norte era básicamente, oye, que estamos pagando la fiesta del sur, que son un agujero negro económico. Y claro, ese resentimiento económico se convirtió en gasolina pura para los que querían la independencia. Y si la economía iba mal, la política no iba mucho mejor. Había un fallo de diseño, un fallo garrafal en el sistema. La Constitución que había dejado Tito establecía una presidencia que iba rotando entre las 6 repúblicas. Sobre el papel, pues oye, sonaba muy justo, muy equitativo. El problema, que en la práctica, sin Tito, eso paralizó por completo el gobierno. Nadie tenía el poder real para tomar decisiones importantes justo cuando más se necesitaban. Así que tenemos la tormenta perfecta, un vacío de poder, una crisis económica galopante, y en medio de todo ese caos aparece el ingrediente más peligroso de todos, el nacionalismo. Un nacionalismo étnico, visceral, que fue avivado a propósito por líderes que vieron en el caos su gran oportunidad para llegar al poder. Y en medio de ese vacío emerge una figura clave, Slobodan Milošević. Con una sola frase, esta que vemos, pronunciada en Kosovo en un momento de máxima tensión, lo cambió todo. Ningún serbio volverá a ser maltratado. De repente, él era el gran defensor del pueblo serbio. Acababa de encender la llama, de transformar viejas heridas y agravios históricos en un arma política increíblemente poderosa.
¿Y cuál era su proyecto? Pues ni más ni menos que la Gran Serbia. La idea era, a grandes rasgos, que cualquier tierra donde vivieran serbios debía formar parte de un único Estado serbio. Claro, esto era una bomba de relojería. Suponía una amenaza directa para las fronteras de otras repúblicas como Croacia o Bosnia, que tenían dentro de su territorio a muchísimos serbios. Básicamente les estaba diciendo, esa parte de vuestro país es mía. Y para que esta idea calara, los medios de comunicación controlados por él se pusieran a funcionar a toda máquina. Se convirtieron en una auténtica apisonadora de propaganda. Crearon una historia, una narrativa en la que Serbia era siempre la víctima, la gran explotada, la que siempre perdía. Y no dudaron en desenterrar los fantasmas más oscuros para pintar a los croatas y a los bosnios como monstruos. De la noche a la mañana, tu vecino se podía convertir en tu peor enemigo. Claro, esto fue una reacción en cadena. Ante el auge del nacionalismo serbio, ¿qué hicieron las otras repúblicas? Pues responder con sus propios nacionalismos. La cosa se fue calentando, la confrontación política subió de tono hasta que, inevitablemente, explotó en un conflicto armado. Y a partir de ahí, las fichas de dominó empezaron a caer una tras otra a una velocidad de vértigo. Junio del 91, Eslovenia y Croacia dicen «hasta aquí hemos llegado» y declaran la independencia. El ejército yugoslavo, que para entonces ya estaba totalmente controlado por los serbios, interviene. La guerra en Eslovenia dura apenas 10 días. Pero en Croacia la guerra es larga y muy brutal. Y cuando Bosnia, que era la república más mezclada de todas, decide hacer lo mismo, bueno, ahí ya se desató el infierno. Y es que estas no fueron guerras normales, si es que alguna lo es. El objetivo muchas veces no eran los soldados, era la gente de la calle, los civiles. Se empezó a hablar de limpieza étnica, un término horrible que escondía una estrategia aún peor: aterrorizar a la población, expulsarla de sus casas, incluso asesinarla, todo para conseguir territorios puros, sin mezcla. El coste humano es que las cifras son para echarse a temblar. Más de 2 millones de refugiados, gente que lo perdió todo. Se calcula que murieron unas 250.000 personas. Fue, sin ninguna duda, la guerra más sangrienta que vivió Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Terrible. Con el tiempo, las armas callaron, las guerras terminaron. Pero el país, la antigua Yugoslavia, había desaparecido para siempre. Y la pregunta es, ¿qué quedó en su lugar? Pues quedó un mapa completamente nuevo. El mapa de los Balcanes se redibujó por completo. Donde antes había un solo país, una federación, ahora tenemos 7 estados independientes. Bueno, 7 si contamos a Kosovo, cuyo reconocimiento todavía hoy sigue siendo un tema complicado a nivel internacional. Y aquí viene algo que puede sonar contradictorio, una paradoja muy interesante. A pesar de toda la violencia, en muchos de estos nuevos países ha surgido un sentimiento que llaman yugonostalgia. Ojo, no es que la gente eche de menos el comunismo, no. Lo que echan de menos es la estabilidad, la sensación de seguridad económica y, sobre todo, una época en la que ser serbio, croata o bosnio y vivir juntos era lo normal, lo de todos los días, y no el motivo para empezar una guerra. En fin, la historia de Yugoslavia es una lección durísima. Es un recordatorio de lo fácil que es destruir unas sociedades de dentro cuando se mezclan el miedo, una crisis económica y líderes sin escrúpulos. Y al final, la pregunta que nos queda, que sigue flotando en el aire, es qué queda de aquel lema, de la hermandad y la unidad. Si esos ideales, que una vez consiguieron unir a pueblos tan diferentes, podrán, quizá, encontrar una nueva forma de existir en el futuro.